Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Les doy la más cordial bienvenida a todos. Muchas gracias por seguir en estas sesiones de LASPAGAN TV. A nombre de nuestro presidente, el doctor Reinaldo Piar, de toda la mesa directiva, les damos la más cordial bienvenida y estamos gustosos por contar en esta ocasión con nuestro colega, nuestro amigo, el doctor Paul Harris, que creo que pues, es conocido para la gran mayoría de todos ustedes, pero para quienes no lo conozcan, les comento que el doctor Paul Harris es profesor titular, es jefe del Departamento de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tuvo el fellow de la Universidad de Alabama en Birmingham y es subeditor de la revista chilena de pediatría. Él el día de hoy nos va a platicar acerca del Helicobacter pylori. Paul, ¿estás por ahí? Así es, estamos Bueno, listos. Paul, adelante. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos ustedes. Un agrado compartir nuevamente con nuestros colegas de América Latina. Hoy día vamos a conversar de nuevas perspectivas en investigación en el área del Helicobacter pylori en pediatría. No tengo ninguna declaración de conflicto que hacer en este momento. Y el objetivo de esta presentación es hablar algunos conceptos generales de historia natural, el problema de la resistencia en América Latina y algunos efectos que tiene la presencia o la ausencia del Helicobacter en microbiota gástrica, así como también elementos de cáncer gástrico y prevención, para hacerlos confluir en nuevos modelos para estudio de la infección por Helicobacter pylori. Finalmente, ver qué aportes y de qué manera distintos proyectos nuestros, bajo el amparo del ASPAGAN, pueden contribuir al conocimiento de esta infección en niños. El Helicobacter pylori afecta a la mayor parte del mundo, pero hay diferencias en las tasas de incidencia y así en Europa y en Norteamérica las tasas son mayores que en nuestra querida América Latina. Pero las diferencias no solamente son en las prevalencias, sino también en el momento en el cual adquiere la infección. Nuestros países la adquieren precozmente en la línea roja, de modo que a los 20 años de edad la mayor parte de la población está infectada, a diferencia de los países desarrollados, en línea azul, los cuales se van infectando lentamente a lo largo de la vida para alcanzar cifras estables después de los 60 o 70 años. Estas diferencias en prevalencia y en momento de adquisición parecen tener un rol importante en las consecuencias finales. Todos sabemos que la mayor parte de los niños en América Latina adquieren la infección por Helicobacter pylori en los primeros 10 o 15 años de edad. La mayor parte de ellos, o todos ellos, van a desarrollar gastritis superficial crónica en el curso de semanas o meses. Este es un concepto histológico, no produce síntomas, y si es que produjera síntomas, probablemente son de naturaleza leve, dolor abdominal, síntoma de dispepsia. La mayor parte de los niños va a pasar 30, 40, 50 años y como adultos van a fallecer con la misma gastritis superficial crónica por Helicobacter. Muy pocas personas se alejan de esta línea central. Un grupo de ellos va a desarrollar úlcera péptica en la adultez y un grupo mucho menor enfermedades neoplásicas, como linfoma tipo MALT, gastritis crónica trófica que precede en una cascada al adenocarcinoma gástrico. Sin embargo, los niños mayoritariamente solo desarrollan gastritis superficial crónica, no desarrollan adenocarcinoma. Muy rara vez vemos un linfoma en un niño y cada vez vemos menos úlcera péptica. Por tanto, queremos realmente erradicar el Helicobacter pylori de un estómago normal que solo tiene gastritis crónica superficial, un concepto histológico que no genera síntomas. Esta pregunta ha intentado ser respondida por múltiples guías, y es así como hay guías clínicas y consenso en población adulta en cada zona geográfica del mundo, en cada país. A nivel pediátrico, las primeras guías clínicas y consensos surgen en el Canadá en el año 2005, que fueron la base para las guías conjuntas europeas y norteamericanas.
los cuales publicaron el año 2011 las primeras guías clínicas conjuntas para manejo de Helicobacter en niños. Estas guías fueron revisadas el año 2016 y publicadas el año 2017. En ellas tenemos un solo participante de América Latina, el doctor Armando Madrazo, que ustedes lo conocen muy bien. Estas guías resumen su trabajo en 16 recomendaciones, algunas de las cuales tienen acápites A, B, C, dando un total de 20 recomendaciones. Y la mayor parte de los gastroenterólogos de América Latina, si bien adherimos a los conceptos generales de estas guías, nos dimos cuenta que muchas de ellas no son fácilmente aplicables y algunas de ellas pueden ser modificables. Por esto que el doctor Reinaldo Pierre nos incentivó a formar un grupo de estudio y hemos finalizado en las semanas precedentes una guía clínica que se llama Adaptación a la realidad de Latinoamérica, de la guía clínica NASPIGAN 2016 sobre diagnóstico, prevención y tratamiento de la infección por Helicobacter pylori en pediatría, publicada en Revista Chilena de Pediatría, disponible Open Access sin costo para toda la comunidad. Y quiero aprovechar este momento para agradecer al grupo de trabajo de Helicobacter del ASPAGAN, al doctor Otto Calderón, José Fernando Vera, Yalda Lucero, Margarita Vázquez, Silvio Ogata, Diana Angulo, Armando Madrazo, José González, Anelsi Rivero, Juan Cristóbal Gana, y todo el grupo de la Sociedad Latinoamericana de Gastropatología y Nutrición Pediátrica. Les recomiendo fuertemente que revisen estas guías. De ahí surge el problema de la resistencia. Anterior al problema de la resistencia está el problema del cumplimiento, y obviamente la triple terapia estándar ha demostrado ser no superada por otras terapias. En un afán de lograr una mejor adherencia, se han revisado terapias triples de 7 a 10 días que son similares a la triple terapia estándar, pero si uno lo disminuye a 7 días o menos de 3 días, estas son claramente inferiores, razón por las cuales no se recomienda. En un afán por mejorar la adherencia al tratamiento, la Comunidad Europea ideó esta terapia secuencial de 5 días de inhibidor de bomba con un antibiótico de pared, beta-lactámico, y 5 días con inhibidor de bomba y 2 antibióticos que modifican los ácidos nucleicos de la bacteria, es decir, macrólidos. Esta es la famosa terapia secuencial. Cualquiera de las tres no soluciona el problema de la resistencia. Y este efecto de resistencia es dramático sobre el éxito del tratamiento. Aquí tomemos, por ejemplo, resistencia a la claritromicina. E independiente, si usted da 7 días de tratamiento o 14 días de tratamiento, ustedes ven que el porcentaje de éxito de erradicación va disminuyendo peligrosamente en la medida que el porcentaje en un país cualquiera de resistencia a la claritromicina va en aumento. Esto ocurre con metronidazol, ocurre con amoxicilina. De modo que el comité de expertos revisó qué pasaba cuando uno está trabajando con un niño infectado y sabe la susceptibilidad a antibióticos de esta bacteria. Si la cepa es susceptible a claritro y a metronidazol, la opción preferida en niños es triple terapia: amoxicilina, claritromicina, inhibidor de bomba de protones durante 14 días. O terapia secuencial durante 10 días, inhibidor de bomba más amoxi por 5 días, seguido de inhibidor de bomba más claritro metro por 5 días. Es igualmente eficaz que triple terapia para cepa susceptible, aun cuando tiene la desventaja que usted expone al niño a 3 antibióticos diferentes. Pero esta susceptibilidad conocida no es una situación que nos pasa a nosotros. La mayor parte de nosotros en América Latina estamos trabajando, estamos haciendo una endoscopía con un niño y no conocemos la susceptibilidad. Esta es la realidad que nos enfrentamos. Un trabajo de Martínez revisó 35 publicaciones de América Latina con 3.300 muestras aisladas, cepas, mayoritariamente adultos, algunos niños, de países de prácticamente toda América Latina, y revisó técnicas de sensibilidad o resistencia antibiótica clásicas:
del test de Epsilon, dilución en agar o difusión en disco, y esto está dado por la época en que se revisaron estos estudios. Y él encontró que la resistencia in vitro a metronidazol fue altísima, 65.7, 39 a levofloxacino, 14% a claritro, 8,3 a tetraciclina, 6,9 furazolidona y 6,5 amoxicilina. Esta data fue la que utilizó el panel de expertos para las recomendaciones que les voy a mostrar. Sin embargo, estudios más recientes con metodología molecular en niños muestran alta prevalencia de resistencia a claritromicina, tanto en niños brasileños como en niños chilenos y también en adultos de la misma zona geográfica. De modo que la recomendación del panel de expertos que está en el paper que les recomiendo que revisen es que recomendamos usar la tabla adjunto como tratamiento de primera línea para la infección por H. pylori en caso de conocerse la susceptibilidad antimicrobiana, y ahí pueden observar ustedes en la tabla. En caso de no conocerse la susceptibilidad, recomendamos el esquema de inhibidor de bomba, amoxi y claritro, por 14 días a dosis estándar. Esta recomendación es basada en que hay mucha más resistencia a metronidazol en base al estudio que les mostré. Sin embargo, investigadores de Brasil y de Chile pudieron no estar de acuerdo. De hecho, un estudio de mi grupo, de mi laboratorio, de 53 niños, muestra un 21% de resistencia a claritromicina determinada por distintas mutaciones, como está aquí establecido con estos alelos en las cepas de Helicobacter. Quisimos revisar si esto era solamente en niños de mi país y vimos que esto tiene un efecto dramático sobre la erradicación. De hecho, cuando uno logra éxito en erradicar, eran cepas sin resistencia, y cuando hay un fracaso, mayoritariamente, en color negro, son cepas con alguna mutación y que les confiere resistencia. Pero esto también se ve en adultos, y este es un resumen de 3 trabajos en Chile con 46% de resistencia, 31, 26, y los datos agrupados dan un 31% de resistencia a claritromicina. Estos 4 estudios están hechos con metodología de biología molecular y no con biología convencional. También hay estudios de Brasil que apuntan a lo mismo. Aún así, la recomendación del Aspagan es que, en caso de fallar la erradicación de pylori con el tratamiento de primera línea, que les recomendé hace un momento atrás, recomendamos tratamiento empírico, es decir, un segundo tratamiento, con terapia cuádruple con bismuto, que incluye inhibidor de bomba, amoxicilina, metronidazol y bismuto por 14 días. En los mayores de 8 años se puede considerar reemplazar el metronidazol por tetraciclina en el mismo esquema. Y en caso de falla de erradicación del esquema de segunda línea, es decir, tendríamos que ir a un tercer tratamiento, claramente aquí se recomienda un tratamiento individualizado, considerando idealmente la sensibilidad antibiótica de la cepa. Esto implica realizar una nueva endoscopía para tomar un cultivo y un antibiograma, o para hacer un estudio molecular de resistencia, pero también hay que considerar el esquema indicado previamente y también la edad del niño. Este es un ejemplo que pueden encontrar en el paper, donde se plantean 5 escenarios con susceptibilidad inicial, tratamientos previos y cuáles podrían ser los esquemas de segunda línea. Sin embargo, si uno erradica el Helicobacter pylori, está modificando también el resto de las bacterias que viven en el estómago. Y como ustedes saben, en los últimos 10 años ha habido una explosión en el estudio de la microbiota gástrica, no, de la microbiota de todo el cuerpo. Y cuando terminó el estudio o el proyecto Microbioma Humano financiado por el NIH, aparecieron múltiples publicaciones, y este era un típico ejemplo de lo que uno podía ver, una descripción topográfica de microbiota en distintos segmentos del cuerpo de un ser humano. Sin embargo, este dibujo contiene, entre comillas, un pequeño error. Está el pelo, la nariz, la piel, pero hay 2 estómagos. El ser humano no tiene 2 estómagos, pero esto refleja que los investigadores no se pudieron poner de acuerdo qué es lo que era un estómago normal, Helicobacter negativo o Helicobacter positivo. Si la normalidad fuera por cuánto tiempo hemos tenido microbiota en el estómago, la normalidad es Helicobacter positivo, porque hace 58.000 años que el ser humano vive con su Helicobacter. Y fíjense en la distribución de la microbiota, predominante Helicobacter en verde.
En cambio, los estómagos modernos, que no tienen Helicobacter, tienen una microbiota mucho más diversa. De ahí que el estómago se transforma en el órgano ideal para estudiar microbiota, porque es un órgano en que hay una bacteria predominante, como podría ser considerada Helicobacter pylori en más del 90% de las veces. No produce enfermedad, pero domina el ecosistema, a diferencia del colon o del intestino delgado, donde hay una gran variedad de bacterias y donde no hay un filum, donde no hay una especie dominante. Es por esto que Helicobacter ha recibido mucha atención para entender cuál es el efecto fisiológico que tiene microbiota gástrica modificada por Helicobacter. Y nosotros, por supuesto, quisimos contribuir con los niños e hicimos un estudio en Chile para conocer si la infección por Helicobacter alteraba la microbiota del jugo gástrico en niños de mi país. Y lo que vimos que habían diferencias entre niños infectados y niños no infectados a nivel de clase, a nivel de orden y a nivel de familia, en un grupo más bien modesto de niños. Quisimos hacer análisis estadístico, en rojo lo más significativo, en verde lo menos significativo, y vimos la diferencia a nivel de familia y género entre niños infectados y niños no infectados, donde ustedes pueden ver que hay algunas familias que francamente son diferentes, ya sea en mayor cantidad o en menor cantidad, sugiriendo que la presencia de Helicobacter modifica profundamente la microbiota no solo de un estómago de adultos, como mostró el proyecto de microbioma humano, sino también en los niños. ¿Qué importancia puede tener esto? Bueno, nosotros vimos en estos mismos pacientes, vimos cómo era la respuesta T regulatoria inmune mucosal del estómago. Y aquí pueden ver ustedes FOXP3, niños infectados en azul tienen mayor expresión de FOXP3 a nivel de RNA mensajero, esto es PCR, tiempo real, comparado con niños no infectados. Pero estos mismos niños infectados presentan mayor expresión de FOXP3 que adultos infectados, dando a entender que la infección por Helicobacter presenta una mayor expresión no solo de FOXP3, sino de interleuquina 10 y del factor de crecimiento tumoral TGF-beta. Estos tres marcadores canónicos de respuesta T regulatoria, apoyando el concepto de que Helicobacter pylori modula la respuesta inmune en forma favorable, promoviendo una respuesta T regulatoria capaz de controlar o balancear respuestas patológicas como TH1 o TH2. Este estudio lo hicimos con Kyle Browner, un estudiante de doctorado de Birmingham que vino a mi laboratorio por 3 meses a hacer este proyecto. Pero quisimos saber si esto era algo muy local de una población específica de niños chilenos y si esto se podía ver no solamente en el jugo gástrico, sino en las biopsias de tejido gástrico. Y con la invaluable ayuda del doctor Pierre, hicimos un estudio de microbiota en biopsias gástricas en niños venezolanos, y aquí ustedes pueden ver niños infectados en azul, niños no infectados en rojo. Y este es un análisis de componentes principal, lo que llamamos beta diversidad, es decir, comparación entre niños y niños. Y lo que estamos viendo acá, que los niños infectados en azul agrupan muy distinto de los niños no infectados en rojo, sugiriendo que la microbiota de la mucosa gástrica de estos niños es distinto. Y ustedes pueden ver ahora a nivel de proporción la diferencia a nivel de clase, orden, familia y género entre niños venezolanos infectados y niños no infectados, niños infectados y niños no infectados, apoyando la misma data de niños chilenos, que la infección por Helicobacter modifica la distribución de microbiota en el estómago. También quisimos analizar lo que llamamos alfa diversidad, es decir, si uno toma una muestra de biopsia de un niñito, qué tan diversa es intramuestra, a diferencia de la beta diversidad que compara entre muestras, la alfa diversidad compara dentro de la muestra. Y lo que vemos, que los niños infectados, la diversidad dentro de la biopsia es mucho más restringida que los niños no infectados. Este es un índice de Simpson de diversidad y este es un índice de Shannon de diversidad.
En ambos casos estamos viendo la gran significancia y la gran diferencia entre estar infectado y no estar infectado. Pero más importante, como estos niños estaban infectados, el doctor Pierre les dio tratamiento. Y luego evaluamos cuál era la microbiota de estos niños que habían recibido tratamiento antibiótico, triple terapia estándar. Y lo que vimos fue a dos niveles. Si uno compara niños a nivel de proporción, abundancia relativa, niños que nunca han estado infectados por Helicobacter, y lo comparo con niños que estuvieron infectados, pero que recibieron tratamiento antibiótico y fueron erradicados, la distribución es bastante similar cuando uno hace los análisis estadísticos, excepto este paciente de color celeste. Más aún, si uno vuelve a comparar los índices de alfa diversidad, Shannon y Simpson, ven ustedes que un niño después de la erradicación del Helicobacter, la diversidad vuelve a mejorar, simulando a un niño que nunca ha estado infectado. De este modo, niños chilenos y niños venezolanos se comportan de una manera similar, sugiriendo que el Helicobacter modifica la microbiota y que esta microbiota tiene un rol en la inmunorregulación. Por tanto, la pregunta inicial, ¿realmente queremos erradicar el Helicobacter en un estómago normal, que no tiene úlceras, que no tiene cáncer, sabiendo que vamos a modificar en forma importante la microbiota gástrica? Estos datos son tan importantes que gracias a el esfuerzo del doctor Pierre, la doctora Serrano, mi colega invaluable con la cual preparé esta presentación, y mis colegas de Estados Unidos, hicimos este paper que apareció en el journal más prestigioso de nuestra especialidad, como es Gastroenterology. Sin embargo, en el otro extremo de la vida, queríamos saber si la infección de un adulto, en este caso una madre por H. pylori, modifica la microbiota de su hijo. Y para ello tomamos madres que tuvieron sus bebés por vía vaginal y madres que tuvieron su bebé por vía cesárea. En rojo, estas son mamás que están no infectadas, en azul, mamá infectada. Pero lo que estamos analizando son las deposiciones de los hijos de esas mamás. Todos estos niños acaban de nacer, no están infectados, nacieron por parto vaginal o parto cesárea, pero las deposiciones de ellas son totalmente distintos de estos niños cuando uno compara hijos de madre no infectada versus hijos de madre infectada. Y esta diferencia es significativa solo si el parto es vaginal, pero si el parto es por cesárea, no hay diferencia. Esto se puede cuantificar y se puede ver por lo que se llama distancia unifrac, es decir, agrupar todas las muestras y ver las diferencias entre ellos, y nuevamente es significativo en parto vaginal, pero no cesárea. Uno puede ver también la distribución relativa a nivel de filum o a nivel de familia o a nivel de género entre niños que nacen vía vaginal, niños que nacen vía cesárea. Este estudio fue hecho por la Carol Hernández, estudiante de postdoc de nuestro laboratorio, y encaja perfecto con el concepto de transmisión vertical de microbiota. Y este es un estudio no de Helicobacter, pero de la doctora Gloria Domínguez Bello. Ella es venezolana, formada en Puerto Rico, que trabaja ahora en New Jersey. Y lo que ella hizo fue secuenciar microbiota de distintas partes del cuerpo, boca, brazo, pierna, vagina, de mujeres que estaban embarazadas, pero que no sabían si sus niños iban a ser vía vaginal o vía cesárea. 9 meses después ya lo vamos a saber, pero en ese momento no lo sabíamos. Por tanto, evidentemente la distribución de colores, fíjense, plomo, rosado, los rojos, los verdes, bastante similar. Y no había ninguna razón para que estas madres fueran diferentes. Sin embargo, cuando nacen los hijos que nacen vía vaginal son muy distintos de los hijos que nacen vía cesárea. Fíjense la distribución de colores, amarillos, morados, no se parecen. Este rojo de acá aquí no está, este rojo morado aquí también desapareció. Es decir, para cada sitio topográfico, estos niños por cesárea son distintos de estos niños por vía vaginal, aun cuando sus madres eran similares. Así, los niños que nacen vía vaginal tienen mucho más lactobacilo, prebotela, topobium o essenatia, y los niños que nacen por cesárea tienen mucho más estáfilo. Pero fíjense esto, que es lo interesante. Si tomamos ahora solo deposiciones de los niños y las analizamos,
un análisis de beta-diversidad, es decir, comparación entre muestras. Miren, miremos a la mamá. En verde está la microbiota de la boca de la mamá, bastante distante. En rojo, muestras de vagina de la mamá. Y en azul, muestras de la piel de la mamá. Pero ahora viene el niño, y son solo muestras de deposiciones. No son muestras de la piel del niño, no, deposiciones. Aquellos niños que nacen vía vaginal en rosado, las deposiciones de esos niños son similares a las muestras de vagina de la mamá. Y los niños que nacen vía cesárea, las deposiciones son muy similares a la microbiota de la piel de sus madres, dando a entender que la transmisión, la ruta, juega un rol fundamental en cómo los niños adquieren microbiota. Y si esa madre está infectada por Helicobacter y el niño nace vía vaginal, tiene también otro impacto mayor. Si el Helicobacter ha estado presente con nosotros hace 58.000 años y se ha adaptado a vivir en este estómago, modificando la microbiota del estómago, pero también a nivel de la deposición, de la descendencia, es que uno debe replantearse cuáles son los efectos beneficiosos. En el otro extremo de la vida tenemos el cáncer gástrico. Volvemos a nuestro dibujo. Para tener cáncer gástrico hay que tener Helicobacter pylori. Y Helicobacter pylori es necesario, pero no suficiente, porque entre el Helicobacter y el adenocarcinoma van a pasar 40 años y van a pasar muchas otras cosas, ¿no es cierto? Los niños no hacen adenocarcinoma gástrico. Pero tengo que referirme nuevamente, ya que estamos hablando en América Latina, al gran doctor Pelayo Correa, el histopatólogo colombiano, que describió en la década de los 70 la cascada preneoplásica, cómo una mucosa gástrica normal se transforma en una gastritis crónica no atrófica, como en los niños, atrófica, metaplasia, displasia, neoplasia. Y esto lo fue describiendo en sus distintos grados de progresión hasta llegar al cáncer gástrico intestinal, problema relevante de salud pública en la población adulta de América Latina. Sin embargo, si miramos en nuestros días, esta es una cohorte de adultos chilenos, 130 adultos, y ustedes ven que bajo los 40 años no hay ninguna lesión preneoplásica. No hay atrofia, no hay metaplasia, por supuesto no hay cáncer gástrico. Y nosotros estamos con nuestra población de niños aquí abajo, es decir, gastritis crónica superficial. No hay lesiones preneoplásicas. Sin embargo, sabemos que nuestros niños infectados están en riesgo teórico. Como los niños no tienen cáncer, explica por qué Naspigan y Ispigan el año 2011 habían considerado que testeáramos Helicobacter en un ambiente de historia familiar de cáncer gástrico, pero en la recomendación del 2017 ellos decidieron remover esta recomendación. Y aquí surge la duda para nosotros. Estamos en América Latina, ¿y qué sabemos? Que más de 900.000 nuevos casos de cáncer gástrico por año, más de 700.000 fallecidos al año. Cáncer gástrico es la quinta causa en incidencia anual por tumores malignos, pero la segunda en mortalidad. Un estudio de la doctora Ruy García de México muestra que en América Latina la incidencia, la prevalencia de cáncer gástrico duplica o triplica a Norteamérica y duplica a Europa. Más aún, para nosotros que somos pediatras, hay una relación lineal entre la prevalencia de infección y las tasas estimadas, ajustadas por edad, de cáncer gástrico en distintas poblaciones de distintos países del mundo. También sabemos que nuestro papá y nuestra mamá son probablemente la fuente de nuestro Helicobacter. Sea un Helicobacter bueno, no tan bueno, virulento, no tan virulento, pero los niños en Latinoamérica se infectan de los papás, luego de sus compañeros de curso, pero primero de sus papás. Pero no solo reciben Helicobacter. El riego y el riesgo ambiental. Así, se ha visto que el riesgo de desarrollar cáncer gástrico en sujetos que tienen historia familiar de cáncer gástrico, mírenlo acá, el R ajustado puede ir desde 1.5 veces mayor riesgo hasta 10.1 veces en este metaanálisis hecho por un grupo coreano. Más aún,
entre las personas con antecedentes familiares de cáncer gástrico, el mayor riesgo de desarrollar cáncer, obviamente, fue cuando uno tenía Helicobacter, o tuvo Helicobacter y se lo erradicaron, o cuando uno tiene 2 o más parientes afectados de primer grado, y especialmente sexo femenino. Por tanto, pareciera que la erradicación del Helicobacter en adultos es la estrategia más importante para prevenir cáncer gástrico en familiares de primer grado de pacientes con cáncer gástrico. La discusión es en qué momento erradicó el Helicobacter para prevenir cáncer gástrico. Esto en población adulta. De esta manera prevenimos la progresión a metaplasia intestinal. Ford hizo un metaanálisis mostrando un efecto beneficioso de 0.66 riesgo relativo en términos de prevención de cáncer gástrico si uno erradica el Helicobacter pylori. Y esto es un metaanálisis sobre ocurrencia posterior de cáncer gástrico. Imagínense ustedes si hicieran esto ahora para población que tiene familiares con cáncer gástrico. Y estábamos en esto esperando resultados, preparando esta conferencia, hasta que recién en el New England, hace un par de meses atrás, nuevamente un grupo coreano publica este estudio increíble, que es un estudio randomizado con un seguimiento de 14 años. Y lo que tomaron ellos son 844 personas infectadas, le dieron placebo, 832 personas infectadas y le dieron tratamiento antibiótico. A los 14 años, el grupo que recibió tratamiento de Helicobacter tiene mucho menor incidencia acumulativa de cáncer gástrico versus grupo placebo. Pero de los niños que recibieron tratamiento antibiótico, perdón, de los adultos que recibieron tratamiento antibiótico, aquellos que erradican, a su vez, tienen mucho menor incidencia acumulada de cáncer gástrico comparado con los que recibieron, con los que persistieron infectados. Este estudio se hizo en más de 1.600 personas infectadas con familiares de primer y segundo grado de cáncer gástrico. Esta data apoya completamente lo que nosotros proponemos como sociedad latinoamericana, es decir, recomendamos buscar Helicobacter y erradicarlo cuando esté detectado mediante una técnica directa durante una endoscopía en un niño sintomático que alguien lo envió a endoscopía y que tienen antecedentes de familiar de primer grado o segundo grado con historia de cáncer gástrico. Es decir, usted está haciendo una endoscopía, lo enviaron por algún motivo, por dolor abdominal, por estudio de anemia, por dolor nocturno, por baja de peso, usted hace la endoscopía, el niño no tiene úlcera, no tiene cáncer, no tiene linfoma visible, no hay ninguna lesión preneoplásica, se ve normal, tiene Helicobacter. Normalmente no erradicaríamos el Helicobacter, pero si el niño tiene un familiar de primero o segundo grado, la recomendación en nuestro paper recién publicado es erradicar para prevenir cáncer gástrico. ¿De qué otra manera podríamos acercarnos al concepto de prevenir cáncer gástrico? Bueno, buscando nuevos modelos de estudio y pasamos del modelo in vitro de las células epiteliales que ha persistido por más de 40 años, estas son las células HeLa cells, a el modelo de los organoides. Los organoides es lo que ha revolucionado y va a revolucionar probablemente los estudios epiteliales. Muchos de ustedes en las escuelas de medicina estuvieron expuestos a estas técnicas de líneas celulares que provienen de pacientes con cáncer. Son células inmortales, son células cancerígenas y sobre ellas hemos hecho todos los estudios actuales que han seteado las bases biológicas de cáncer y Helicobacter. Sin embargo, ahora tenemos los organoides. ¿Qué es lo que es un organoide? Bueno, usted hace una endoscopía, le toma una biopsia al antro, ahí tiene la cripta, usted la puede digerir y puede seleccionar estas células en verde, sobre todo las del nicho, que son las células stem cells. La pone en una plaquita, en el fondo de la placa le pone un matrigel especial y estas células de stem cells se empiezan a reproducir y se empiezan a formar esferas al día 1, al día 2, al día 3, al día 4, usted la amplifica y ve una esfera y todo el borde externo son células stem cells del paciente de usted y al dentro tiene matrigel. Si usted la tiñe con marcadores de epiteliales, de uniones estrechas o núcleos epiteliales, todas dan positivo demostrando que estos son organoides o esferoides gástricos. Estos organoides usted los puede tener en el refrigerador, guardarlos, sacarlos y hacer todo tipo de experimentos con Helicobacter o con lo que usted estime conveniente. Para trabajar uno los puede tomar el esferoide, ponerle tripsina y abrirlo y transformarlo en una
capa, en una monocapa, día 0, día 2, día 4, y al día 4 uno alcanza casi 100% de confluencia en una lámina, es decir, una capa epitelial de una sola capa. Nuevamente la puede teñir, tinción de sonula occludens, uniones estrechas, E-caderina, moléculas de adhesión, marcadores nucleares y fusionar todos los colores, demostrando que estas son células epiteliales derivadas de stem cells de su paciente. Y puede ver que si usted compara una biopsia y ahora el organoide está enriquecido de estos stem cells que tienen este marcador LGR5. Si abro el organoide a monocapa, este se diferencia y ya no está enriquecido de stem cells. Si le miro marcadores epiteliales, obviamente la monocapa es rica en marcador epitelial como MUC5AC, que es de un mucopolisacárido, mucho más rico que un organoide, o de una sonula occludens 1, demostrando que la monocapa se diferenció a células epiteliales, el organoide permanece enriquecido de células stem cells. ¿Y para qué queremos usar organoides? Para volver nuevamente a la microbiota gástrica pediátrica. Usted puede tomar su organoide, abrirlo y lo exponemos. Y lo que Carol Hernández, estudiante de postdoc de mi laboratorio, hizo fue exponerlo con jugo gástrico de pacientes no infectados o jugo gástrico de pacientes infectados, o filtrarlos para tener solamente productos de secreción en ausencia de bacterias y de microbioma. Y esto usted lo puede ver con microscopía cofocal y ver si las uniones son normales, si hay quiebres, lesiones difusas, débiles, puntiformes, anillos, y no solo verlas, cuantificarlas y ver diferencias estadísticas entre ellas para poder evaluar cómo el Helicobacter o la microbiota del Helicobacter afecta el epitelio. Estos pueden ser estudios morfológicos o pueden ser estudios funcionales y es probable el punto de partida para muchos estudios en pediatría usando biopsias de niños. Pero hay una segunda aplicación. Podríamos estudiar marcadores de cáncer gástrico como este que se llama ST6-GAL1. Por ejemplo, aquí tienen ustedes una biopsia de un adulto con cáncer gástrico. Antiguamente uno usa inmunistoquímica y puede ver este marcador y cuantificar los números de células que tienen el ST6-GAL1. Obviamente los pacientes pediátricos no tienen. Un niñito con Helicobacter y gastritis crónica, muy poquito, pero cuando empieza a aumentar la cascada, atrofia, metaplasia, cáncer, aumenta el número. Pero al tener un organoide, usted puede tomar la biopsia del paciente, hacer su organoide y ahora puede ver el marcador ST6 o marcadores control, incluyendo nucleares, en el organoide. Puede verlo, puede modificarlo, puede poner Helicobacter, le puede agregar microbiota, le puede poner otros factores, algunos mitógenos, bloqueadores de proliferación. Y así puede comparar abriendo el organoide en una monocapa, cómo sería la biopsia de un niñito normal o de un adulto con cáncer gástrico, tiñéndolo con distintos colores con marcadores nucleares y epiteliales. De este modo, el organoide representa el futuro del estudio tanto de microbiota como de progresión de cáncer gástrico. No solamente lo miramos, lo cuantificamos y vemos la diferencia. Con propuestas mucho más concretas y modestas, nosotros como grupo de trabajo de Helicobacter pylori, y aquí ven ustedes una foto del grupo parcial, los que pudieron ir a nuestra última reunión en Cancún el año pasado, hemos modificado el grupo y ampliado, y muchos de ustedes que tal vez estén hoy día presentes están participando, y así queremos invitarlo a un proyecto que se llama NewLat, que es generar un nuevo consorcio latinoamericano para el estudio de susceptibilidad antibiótica en la infección pediátrica por pylori. Este va a ser liderado por el doctor José Fernando Vera y Diana Rojas de Bogotá, y Yalda Lucero y Carolina Serrano de Santiago. En paralelo estamos con un segundo proyecto, que es un estudio multicéntrico de asociación entre Helicobacter pylori y asma y enfermedades alérgicas en niños latinoamericanos, bajo la hipótesis de que a mayor infección por Helicobacter hay una relación inversa y protección frente a las enfermedades alérgicas, más bien anclado en la propuesta o en la teoría de la higiene.
Esto es liderado por quien habla y la doctora Diana Angulo de Lima y el doctor José Castro, que es un broncopulmonar peruano que está radicado en Santiago. También estamos desarrollando un proyecto que tiene que ver más bien con material educativo y difusión a la comunidad, liderada por la doctora Paula Troncoso de Temuco, una ciudad del sur de Chile, y la doctora Diana Angulo de Lima. En este momento tenemos miembros prácticamente de todos los países de América Latina que se han incorporado a nuestro grupo de trabajo y les dejo las puertas abiertas para que alguno de ustedes que quiera utilizar nuestra estructura que ya está construida, con la cual ya hemos confeccionado nuestras guías clínicas, que en base a este consorcio que tenemos, ustedes puedan anclar sus propias propuestas. Agradezco su atención hoy día, agradezco a LASPAGAN, a mi laboratorio, Carolina Serrano, Carol Hernández, que son las piezas fundamentales en la data que les mostré, y a la Universidad de Alabama en Birmingham, que mandaron a Kyle a mi laboratorio. Ahí está Carol Hernández y Carolina Serrano. También al doctor Reinaldo Pierre por su invaluable ayuda en el proyecto terminado de microbiota en niños venezolanos, y por supuesto a la doctora María Gloria Domínguez, venezolana, que trabaja en New Jersey, por su extraordinaria generosidad en secuenciar tanto muestras de deposiciones como muestras gástricas. Con esto quedo disponible para las preguntas de todos ustedes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Paul. Invito a todos que si tienen preguntas los puedan poner a través del chat para que las vayamos leyendo. Hay agradecimientos para ti, Paul. Muchísimas gracias por la sesión. Y vamos a empezar con la sesión de preguntas. ¿Cómo interpretas el efecto de los antibióticos en el microbioma de los pacientes tratados con Helicobacter pylori? Sí, muchas gracias. Espero que se escucha bien, Rodrigo. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Es una buena pregunta porque a lo menos hay dos interpretaciones. Uno es que el antibiótico erradica Helicobacter y al desaparecer Helicobacter, la microbiota aprovecha de ocupar un nicho vacío, un espacio que quedó libre. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que el antibiótico realmente no solo modifica el Helicobacter, sino está barriendo o cambiando la microbiota en forma directa. Es decir, son dos efectos que pueden ocurrir simultáneamente o en forma secuencial. Así que no tengo una respuesta precisa, pero el fenómeno es real. Si uno erradica y usa antibiótico para el Helicobacter, o tal vez usa antibiótico para otitis, o tal vez para sinusitis, es probable que el efecto de alguna manera se desarrolle en el estómago. A lo mejor no va a ser permanente, pero puede ser transitorio en el caso de un antibiótico que está con otra intención, una infección urinaria, etcétera, y no necesariamente para erradicar el Helicobacter. Eso. Y aprovechando el hilo de esa misma pregunta, tendría también una repercusión los inhibidores de bomba de protones que se utilizan desde etapas tempranas, bien o mal indicados, pero que se utilizan desde etapas tempranas y de forma prolongada. Absolutamente, Rodrigo. Yo creo que es un muy buen punto. Hay gente estudiando el efecto de microbioma en distintos nichos, en intestino delgado, en colon y sobre todo en estómago. Así que completamente de acuerdo. Los inhibidores de bomba sí modifican también la microbiota. Nuevamente, está por verse si son modificaciones transitorias o si son permanentes, pero hay cierta data que sugiere que mientras más precoz en la vida es un lactante pequeño, probablemente el efecto homeostático sobre outcomes tardíos sea mayor. Así que es un terreno absolutamente abierto a la investigación en este punto. Luego, entonces, si sabemos el efecto que tienen estos antibióticos y potencialmente estos inhibidores de la bomba de protones, el doctor Reinaldo Pierre pregunta acerca de cuál es la opinión que tienes tú con la información poca o mucha del uso de los probióticos en el tratamiento de Helicobacter pylori. Sí, aquí la opinión es un poco más clara. Erradicar Helicobacter es difícil. Son 3 medicamentos en la mañana, 3 medicamentos en la tarde por 14 días. El agregarle un cuarto medicamento como un probiótico
probablemente va a disminuir la adherencia y es poco probable que tenga ningún impacto positivo en la erradicación. Va a aumentar el costo, va a complicar a la familia y yo lo desaliento profundamente. Puede ser que hayan situaciones particulares de niños que han estado sometidos previamente a múltiples tratamientos antibióticos donde algún probiótico pudiera ayudar, o un niño cuya sintomatología, en vez de ser péptica, que es lo propio del Helicobacter, tenga sintomatología de otro tipo, como diarrea asociada a antibióticos por antecedentes previos. Pero la respuesta es no. No agregué probióticos al tratamiento de erradicación del Helicobacter. O sea, no derivado de lo que sabemos hasta ahorita. Y desde un Exacto. punto de vista, ¿cuál sería tu opinión al respecto de no para la erradicación, sino para inclusive esta prevención? Si estamos tomando que los niños pequeños toman antibióticos o toman inhibidores de la bomba de protones, ¿el uso de estos probióticos podrían llegar a tener un impacto? ¿Tenemos alguna evidencia al respecto? Yo diría que la evidencia para modificar la microbiota gástrica con el uso de probióticos es mínima, escasa. Y no tengo ninguna base para recomendar el uso de probióticos para prevención a nivel de microbioma gástrico. Probablemente los expertos en diarrea e infecciones y Clostridium pueden tener una opinión distinta a nivel de intestino bajo, pero que uno logre modificar la microbiota de un estómago es altamente improbable, por razones muy simples. Uno, porque el ácido clorhídrico probablemente va a eliminar al 95% de lo que usted le está dando por boca, que cree que felizmente le va a llegar al intestino delgado, pero no va a llegar al intestino delgado. Y lo segundo, porque el Helicobacter, que está presente en la mayor parte de los niños en Latinoamérica, está dominando el nicho y no deja espacio para que bacterias nuevas se introduzcan. Es como un dueño de fondo o de hacienda bastante estricto y restringe la entrada al chat o en este caso al ecosistema gástrico. De acuerdo. Siguiendo con el orden de las preguntas, la pregunta es, ¿un paciente con test de aliento positivo se inicia tratamiento para el Helicobacter pylori? Y la respuesta es claramente no. El test de aliento es un test que tiene utilidad para demostrar en un niño que ya fue diagnosticado y que fue erradicado y usted quiere saber si la erradicación fue exitosa o no exitosa. Esa es la utilidad del test de aliento. Por tanto, si usted hace un test de aliento en un niño, lo único que usted sabe si el niño tiene la bacteria o no tiene la bacteria, pero usted no sabe la enfermedad. Y nosotros tratamos enfermedades producidas por Helicobacter. No tratamos Helicobacter porque, como mostré en una diapositiva, el 85, 90, 95% de los niños tiene la bacteria, pero no tiene una enfermedad. Por tanto, no, el punto no es buscar la bacteria, el punto es buscar la enfermedad que produce la bacteria. Y en base a ese concepto decido si le doy tratamiento o no le doy tratamiento. Entonces, puntualizando, necesito la imagen histológica, tanto endoscópica, pero histológica también, de este daño. Fundamentalmente, la endoscopía es el test diagnóstico para las enfermedades pépticas ocasionadas por Helicobacter. Y la endoscopía siempre va a llevar de la mano la toma de muestras, de biopsias, como lo hemos dicho en este panel de expertos y en el paper que yo les mostré. Perfecto. Nos preguntan acerca de tu experiencia sobre la, o sea, me imagino que qué tanta frecuencia de atrofia gástrica por Helicobacter pylori hay en niños y cuál es la conducta a seguir. Sí, esta es una pregunta que siempre nos hacen, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, con esa percepción de que tal vez en América Latina los niños tienen más atrofia. Yo creo que aquí hay experiencias individuales, puede ser que en algún subgrupo en Colombia puede ser distinto, pero en mi país y en lo que vemos, en general es muy inhabitual ver atrofia gástrica en un niño. Es más bien una rareza, una situación excepcional ver atrofia bajo los 30 años. Y la mayor parte de las veces, cuando nos llega una biopsia, una lámina de un paciente que tiene atrofia, la reevalúa con patólogos bajo el sistema Sydney, resulta que no atrofias reales. Perfecto. Continúan múltiples felicitaciones de todos los colegas. Son varias, te las van a hacer llegar. Gracias. Otra pregunta es,
también esta es frecuente, me imagino que te la han hecho muchas veces. La relación entre dolor abdominal y Helicobacter pylori, ¿no? Si es un mito, es Claro, una realidad para su erradicación. ¿Qué podrías comentar al sí. respecto? Muchas gracias por la pregunta. Nosotros como panel de expertos lo abordamos en este consenso latinoamericano, apuntando que el dolor abdominal recurrente habitualmente es de naturaleza funcional, definido por los criterios de Roma 4, y ese dolor no guarda relación alguna con Helicobacter pylori. Más aún, la erradicación de Helicobacter pylori no modifica los síntomas. Distinto es el dolor abdominal con signos de alarma, dolor abdominal que despierta al niño en la noche, dolor abdominal asociado con baja de peso, dolor abdominal asociado con anemia, es decir, dolor abdominal de naturaleza orgánica, donde la indicación es estudio endoscópico, como dijimos recién con Rodrigo, y estudio histológico y decisión posterior si se radica o no se radica. Pero la mayor parte de los pacientes que vamos a observar presentan dolor abdominal recurrente funcional, Roma 4, y con o sin Helicobacter el tratamiento es funcional y no es erradicación de la bacteria. Perfecto. Otra pregunta, bueno, uno de los comentarios y de las propuestas que ustedes hacen como grupo, o que hacemos los latinoamericanos como grupo, es que solamente que sí erradicaríamos el Helicobacter pylori cuando se tiene el antecedente de un paciente con cáncer gástrico. Aquí hacen la pregunta que si, por ejemplo, fue un hallazgo casual del Helicobacter a la toma en un paciente asintomático y sin antecedente de cáncer gástrico. ¿Cuál es tu respuesta rotunda? Sí, ¿Tratarlo? mi respuesta es no tratar, no tratar. Y no tratar, número uno, porque lo más probable es que el paciente se vuelva a reinfectar. Número dos, porque es posible que el Helicobacter pylori en los primeros años de vida tenga efectos beneficiosos de regulación, de homeostasis, de modular respuesta inmune y de tener una relación inversa con fenómenos alérgicos. Estamos hablando en niños, yo no estoy hablando en un adulto mayor de 18 años. Por tanto, mi recomendación es no tratar. Aún así, las guías norteamericanas y europeas y nosotros de alguna manera consideramos que esta decisión es personal entre el médico y lo debe discutir con los padres del niño y explicarle que lo más probable es que este Helicobacter no es la causa del dolor, que el Helicobacter se puede erradicar, pero que no va a cambiar los síntomas, que probablemente se va a reinfectar, que va a generar resistencia y que pudiéramos perder efectos beneficiosos. Perfecto, y parece que te leyeron porque los pusieron en el orden. Entonces, dicen, ¿cuándo debe de tratarse el Helicobacter pylori si sabemos que disminuye riesgo de infecciones y alergias? Que va mucho con Exacto. comentar. ¿Cuándo se debe tratar? Número uno, cuando tiene una úlcera gástrica o duodenal. Número dos, cuando hay evidencia de un linfoma tipo MALT, que muy ocasionalmente hemos visto en adolescentes de 14 o 15 años. Tercero, en una situación que sería extraordinaria de un adenocarcinoma gástrico. Cuarto, cuando usted está haciendo un estudio o el paciente fue enviado por estudio de anemia refractaria que no ha respondido a tratamientos convencionales con hierro y normalmente ese niño es enviado para buscar otras patologías como enfermedad celíaca u otra y usted encuentra Helicobacter. Y la quinta sería cuando ese niño que ya fue enviado a endoscopía por cualquier razón tiene Helicobacter y tiene familiares de primer o segundo grado con cáncer gástrico. Esas serían las 5 indicaciones para erradicar. El doctor José Polidoro pregunta que si hay asociación entre el Helicobacter pylori con estas cuestiones de citocinas de interleucina 10, de FOXP3, de TGF-beta, y que pudiera estar asociado con la ocurrencia de la enfermedad inflamatoria intestinal. Gran parte de todo el desarrollo de este concepto de inmunopatogénesis es que uno adquiere la bacteria precoz en la vida y el estómago reacciona. Por eso que si hay Helicobacter hay gastritis y esa gastritis por definición implica una respuesta mucosal potente, inmune innata y luego específica.
Inmune innata, estamos hablando de respuesta mononuclear. Estamos hablando de TNF-alfa, interleuquina 1, 6, interferón. Pero también respuestas específicas, tanto TH1 como TH2. Originalmente había mucha discusión si Helicobacter provocaba respuesta TH1, TH2, cuánto se inmunorregula, pero independiente de ello, esto no parece tener relación con enfermedad inflamatoria intestinal, y hay alguna data débil, no muy fuerte, que sugiere una relación inversa. Es decir, infecciones precoces por Helicobacter podrían retrasar la aparición de enfermedad inflamatoria intestinal. Preguntan factores de riesgo para sospechar que un niño pueda tener resistencia antibiótica para el tratamiento de los Helicobacter pylori y por lo tanto poder usar terapia de segunda línea, ya que en algunos lugares el antibiograma está poco disponible. O sea, de Claro. forma empírica, ¿cómo Bueno, este es un tema central, por eso lo quise tocar hoy día en la presentación. Me referí en el punto 3 al tema de la resistencia. Este es un tremendo problema práctico para América Latina, y yo creo que esperamos poder ayudar con este proyecto, este consorcio que queremos hacer con algunos de ustedes que están aquí presentes. Como no tenemos tanta data como quisiéramos, y no sabemos la susceptibilidad, cuando uno hace una endoscopía generalmente no sabe la susceptibilidad, recomendamos que sigan las guías nuestras, que den amoxicilina con claritromicina. No hay ningún factor a priori para saber, a menos que ese niño, por ejemplo, haya recibido tratamiento, muchos tratamientos previos. Si un niño, por ejemplo, tuvo otitis recurrente, sinusitis, y ha recibido 10 veces metronidazol, yo no le daría metronidazol para Helicobacter, intentaría usar claritromicina. ¿Se fijan? Es decir, no hay factores definidos a priori, pero yo creo que uno siempre debe estar atento a qué tipo de antibiótico ha recibido el niño en forma previa. Perfecto. Que si podrías ampliar en el efecto de la infección por Helicobacter pylori en las señales de hambre y saciedad, y en los niños su probable asociación con obesidad y la enfermedad por hígado graso. Wow, esa es una pregunta interesante, y que en algún momento la hemos tratado de estudiar de distintas maneras. Hemos intentado nosotros, en mi grupo también, relacionar Helicobacter pylori en personas sanas a través de test de urea, test de aliento, y cuál es el índice de masa corporal, cómo se relaciona con el efecto tardío, tanto en niños como en adultos, bajo la hipótesis de que si un niño tiene Helicobacter pylori, eso pudiera regular hacia abajo una serie de señales mediadas por leptina, y de esa manera poder controlar, disminuir el riesgo de obesidad en edades posteriores. Pero está solamente a nivel de hipótesis. Desconozco data dura que relacione Helicobacter pylori con protección de la obesidad. Ojalá si fuera, porque yo mismo me tomaría un poquito de Helicobacter para cuidar mi sobrepeso y mi resistencia a la insulina. Pero yo creo que esa respuesta, esa pregunta necesita una buena respuesta. Perfecto. Perdón que estemos saltando, pero las estamos leyendo conforme van pasando. Ya preguntan, gastritis nodular, ¿erradicar o no erradicar? Sí, nuevamente, este fue un tema de debate dentro del panel de expertos, y la respuesta es no erradicar. La gastritis nodular parece ser una forma peculiar como responde la mucosa de los niños frente al estímulo con Helicobacter. Pero eso no implica gravedad, no implica riesgo de cáncer, no implica riesgo de úlcera. Podría ser el equivalente a que infecciones intestinales en los niños generan mayor crecimiento de linfonodos a nivel mesentérico comparado con un adulto. Por tanto, no es factor de riesgo y no es indicación de erradicar. La determinación de Helicobacter pylori en heces, me imagino que hablan del antígeno para el control post-tratamiento. Perfecto. Muy bien. Test de aliento, o test de urea en aire expirado, y determinación de antígeno fecal. Ambos test tienen muy buena especificidad, muy buena sensibilidad, y la utilidad es, número 1, para demostrar erradicación en un niño que usted trató porque tenía una indicación de tratamiento, y usted desea saber si erradicó para no tener que hacer una segunda endoscopía.
Y una segunda utilidad que podría tener el test de antígeno fecal y el test de aliento es para aquellos de ustedes que se dedican a hacer estudios de investigación clínica, estudios poblacionales o estudios epidemiológicos para conocer cuál es la prevalencia de la infección en nuestros países. Que si se puede determinar en el laboratorio las especies CAG1 y CAG2, o sea, para ver grado de virulencia y agresividad, y si esto podría ser un patrón para poder evaluar cuál desarrollará enfermedad agresiva con síntomas graves. Claro, la primera parte, si se puede determinar, sí, absolutamente, no en laboratorios comerciales, pero sí en laboratorios de investigación es algo bastante sencillo y bastante rutinario. Mediante técnicas de PCR se puede detectar la presencia de este gen llamado CAG-A. ¿Para qué sirve? Ahí entramos en terreno de discusión. En Estados Unidos y en Norteamérica, por años, por décadas, quisieron contar la historia de que habían dos tipos de Helicobacter, los buenos y los malos, los que no tienen CAG y los que tienen CAG. El problema de eso es que funciona muy bien para ellos, pero si ustedes van a Japón, a Asia o en Chile, el 85% de los niños tienen CAG-A positivos, es decir, la cepa, comillas, más virulenta. Pero difícilmente el 85% de los infectados tiene cáncer, úlcera o algo más. Por tanto, yo diría que en Chile y probablemente por extensión en América Latina, no hay mucho correlato entre este factor de virulencia CAG-A y la presencia de cáncer o mayor riesgo. Por tanto, yo no diría que ese es un criterio de erradicación y en el panel nuestro no aparece como un criterio de erradicación. Entonces, ni siquiera empecemos a averiguar dónde mandarlo a hacer porque no nos va a ayudar a tomar decisiones. Exacto, exacto, Rodrigo. En toma de biopsias, ¿es mejor el estudio, o sea, es mejor el estudio histológico o el test de la ureasa rápida? Sí, ambos test tienen prácticamente la misma sensibilidad y la misma especificidad. Para hacer el diagnóstico se requieren por lo menos 2 test positivos, por tanto, tómenlo ambos. La duda es si uno toma una tercera muestra para cultivo o para técnicas de biología molecular, si es que usted tiene la disponibilidad de hacerlo, y es lo que nos gustaría tener para toda Latinoamérica. Sí que tome ambos test. ¿Qué hace relación entre Helicobacter pylori y la púrpura trombocitopénica idiopática? Sí, muy buena pregunta. Si me hubieras preguntado eso hace 10 años, yo te diría que hay una relación en estudio. Como han pasado 10 años, yo diría que esa relación o esa asociación ha ido perdiendo validez, desapareció de las recomendaciones norteamericanas y europeas y también desapareció, no está en esta guía latinoamericana que hicimos nosotros. Inicialmente se pensó que púrpura y helicobacter y muchos hematólogos erradicaron helicobacter en niños con púrpura, pero esto no ha sostenido el paso del tiempo y estudios posteriores demostraron que no había una relación potente. Perfecto. Carmen Toca nos pregunta, en biopsias duodenales para diagnóstico de enfermedad celíaca, en estómago suelen aparecer Helicobacter pylori. ¿Es una asociación casual, causal? Yo diría que si uno está en un país donde el 70% de la población está infectada con Helicobacter, lo más probable es que el 70% de las veces que yo hago una endoscopía buscando enfermedad celíaca, lo voy a encontrar. Más aún, en una infección por Helicobacter pylori en estómago se ha visto un aumento de linfocitos intraepiteliales a nivel duodenal, lo que puede hacer el diagnóstico o hacerle más compleja la tarea al anatomopatólogo que está buscando enfermedad celíaca en formas más leves. Yo creo que hay una relación más bien casual, sin embargo, puede que esté en el panel la doctora Yalda Lucero, que forma parte de nuestro grupo de trabajo, y si ella está disponible y quiere responder, me encantaría que hable ahora o calle para siempre, porque ella está estudiando enfermedad celíaca y Helicobacter pylori. No la veo por aquí, pero ahorita vemos si se comunica y ya le damos. No, estuvo, pero ya no está. Gracias. Okay. Siguen las felicitaciones, Paul, de verdad, muchísimas, muchas, te las vamos a hacer llegar. Y hay mucha diversidad de todas partes, de Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Honduras, Guatemala, Chile, Uruguay, República Dominicana, Venezuela, México, Perú,
y siguen preguntando. Así que mientras tú no me digas que ya te hartaste, yo te voy a seguir preguntando. Cuando una biopsia reporta tejido linfoide asociado a mucosa, cúmulos linfoides y presencia de Helicobacter pylori, y el paciente no tiene síntomas, ¿se debe de tratar? Mi respuesta es sí, absolutamente. Y si es posible, hay que tomar una biopsia y hacer una citometría para tratar de saber cuál es el perfil de los linfocitos que están en esa respuesta inmune. Más aún, esta es una situación en que probablemente, después de erradicar el Helicobacter, no es suficiente hacer un test de aliento. Es mejor hacer una segunda endoscopía y reevaluar el tipo de lesión. Obviamente esto depende mucho de la experiencia de los patólogos, pero los patólogos pueden hacer marcación específica para saber si esa infiltración del linfocito representa alguna forma neoplásica de comportamiento. Perfecto. Preguntan por aquí, ¿qué esquema utilizar en segundo tratamiento para erradicar el Helicobacter pylori en paciente con resistencia antibiótica? Bueno, en el paper que les puse varias veces en la presentación, les pido que lo bajen, está de libre acceso, y ahí hay varias tablas, y en algunas tablas pusimos varios ejemplos, si es resistente a metronidazol, uso claritro, y así viceversa. Y cuando uno no sabe, usa y tiene que rescatar al paciente, usa cuádruple terapia con bismuto. Muchas veces la segunda terapia, la segunda vez que uno intenta erradicar, uno debe fundamentarse en qué terapia recibió primero. Pero si va a ir una tercera tratamiento, es fundamental hacer un estudio de sensibilidad o resistencia a antibióticos. Hablando de eso mismo, de los antibióticos, hay una pregunta interesante. ¿Tú crees que influye la calidad de los medicamentos utilizados para el tratamiento? Es decir, los originales versus los biosimilares, genéricos o cualquiera de estas cuestiones. Sí, una pregunta compleja. No tengo data publicada para responder esa pregunta. Ustedes saben que si ustedes ponen una bacteria en una placa de agar y le ponen antibiótico, eso no es equivalente a un ser humano, donde el antibiótico tiene que actuar en una bacteria que está protegida, en una gruesa capa de mucosa, y el antibiótico puede llegar por vía directa o puede absorberse la sangre a nivel de intestino delgado y luego ser secretado. Es decir, los mecanismos de acción son múltiples y no tengo data para responder esa pregunta, Rodrigo. Gracias. Hay algunos autores que especulan la asociación de enfermedad por reflujo gastroesofágico y la erradicación del Helicobacter pylori. ¿Qué opinión, qué comentario puedes hacernos al respecto? Sí, esto fue muy estudiado en población adulta en las últimas décadas, sobre todo entendiendo la evolución a nivel como en un ecosistema. Si la población sufría de úlceras en forma frecuente, tomaba antiácidos en forma frecuente. Por tanto, había un porcentaje de la población que era consumidor o eran adictos al uso de antiácidos. Cuando la población empieza a perder el Helicobacter, y sobre todo en países desarrollados el Helicobacter es perseguido y desaparece, esa población deja de consumir antiácidos. Y ahí aparece la esofagitis y aparecen lesiones pépticas de esófago. Por eso que se postuló una relación inversa, que cuando uno erradica el Helicobacter podría aparecer un problema que estaba oculto. No quiere decir que hay una relación causal, solamente que se hace aparente un problema que era inaparente por el uso masivo de antiácido a nivel poblacional. Perfecto. ¿Qué opinión tienes con el uso de fluoroquinolonas en adolescentes con pacientes de multiresistencia? Sí, absolutamente aceptable, una alternativa sobre todo de tercera línea o eventualmente de segunda línea. No le tenemos, estos son tratamientos acotados por 14 días, por tanto, si bien uno es respetuoso con el uso de estos fármacos en niños pequeños, es una opción absolutamente válida. Tratamiento a familia de pacientes que tienen indicación de dar tratamiento de erradicación.
Ya, a ver, si uno, por ejemplo, si uno tiene un niño, el niño tiene una úlcera, él tiene Helicobacter y uno trata a ese niño, erradica a ese niño. ¿Qué hace con los hermanitos? No hay ningún estudio y no hay ninguna recomendación de que uno tenga que buscar Helicobacter en los hermanos asintomáticos. Sin embargo, frente a la aparición de síntomas en los hermanos, probablemente uno va a tender a hacer un estudio etiológico. Nuevamente, no, la tarea nuestra no es diagnosticar bacterias, es diagnosticar enfermedades provocadas por la bacteria. Entonces, si el familiar, sea un hermano, tiene baja de peso, dolor nocturno, signos de anemia, etcétera, banderas rojas, signos de alarma, entonces vamos a buscar el Helicobacter a través de una endoscopía. Perfecto. ¿Con qué frecuencia has observado linfomas tipo MALT en adolescentes y asociados a enfermedad por Helicobacter pylori? Y he leído reportes también. Y tiene un reporte de la década de los 90 y de vez en cuando. Generalmente, creo que el niño más pequeño fue de 14 años, pero no me extrañaría que en alguna parte del Asia lejano haya un adolescente de menor edad. Nuevamente, es una condición infrecuente. Perfecto, continúan todas las felicitaciones. Ahí sigue habiendo muchas. La relación entre úlceras duodenales persistentes e infección por Helicobacter pylori. Sí, por supuesto, esa relación es demasiado profunda. Se calcula que el 95% de todas las úlceras duodenales en niños son por Helicobacter. Incluso uno podría llegar a una situación en que por algún error de laboratorio uno no detecta Helicobacter, aún así debería erradicar el Helicobacter en esa situación tan particular. Por otro lado, tienen que estar atentos a que una úlcera duodenal puede representar otra enfermedad. Consumo oculto de antiinflamatorios no esteroidales, problemas vasculares tipo isquémico, fenómenos vasculíticos tipo Schönlein-Henoch u otra enfermedad inmunológica. También tienen que pensar que la enfermedad de Crohn, un porcentaje de ellos tiene lesiones pépticas a nivel duodenal. Es decir, el diagnóstico diferencial es amplio, hay que tomar biopsia y hay que apoyarse con el patólogo. Perfecto. Mencionan aquí que tienen un niño de 7 años con linfoma MALT y que afortunadamente está en remisión después de la quimioterapia. Wow, wow, muy llamativo. 7 años yo consideraría en hacer una publicación en algún journal importante. Perfecto. Continúan las felicitaciones, Paul. Creo que has respondido ya todas las inquietudes que tienen. No sé si quisieras dar algún mensaje final para todos nosotros. Sí, sí, primero les quiero agradecer la participación, somos más de 100, 115 personas, hoy día les agradezco mucho y solamente contarles que lo que yo he presentado mayoritariamente corresponde al pensamiento de un panel de expertos de los países de ustedes que hemos trabajado por 2 años, me refiero a la guía clínica de consenso, y el resto de los nuevas perspectivas de investigación corresponden al trabajo muy cuidadoso de mi equipo de trabajo, Carolina Serrano, Carol Hernández, Mauricio Sandoval y una serie de colegas en el equipo. E invitarlos a todos ustedes que utilicen este tipo de estructura. Nosotros ya tenemos un consorcio. Originalmente éramos 10 miembros, actualmente somos 17 miembros. Y en este tipo de consorcio es donde los estudios adquieren validez. Porque cualquier estudio hecho por uno de nosotros con 10, 20, 30 pacientes no tiene fuerza. Pero si sumamos 10, 20, 30 pacientes, entre 20 de nosotros tenemos 600 pacientes para hacer ya sea estudios de erradicación, de susceptibilidad, de asociaciones epidemiológicas. Así que la invitación es que se incorporen a modelos como este, porque hay muchos grupos de trabajo patrocinados por las PAGAN en distintas áreas de patología, de nutrición, de enfermedad inflamatoria, de alergia, y la fuerza de la data proviene de la capacidad nuestra de hacer estudios multicéntricos. Y también invitarlos a que participen en los futuros concursos de investigación. Hace un par de meses se cerró el concurso de investigación en nutrición con tres proyectos premiados y prontamente habrá un concurso en otra área y son las oportunidades que tenemos que aprovechar. Eso quería decir, Rodrigo, y agradecer la gentileza y la paciencia de todos ustedes. Muchísimas gracias, Paul. Se pongan en contacto contigo directamente para esto. Perfecto. Sí, por favor.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos están oyendo. A nombre de Reinaldo Pierre, nuestro presidente de toda la mesa directiva, les agradecemos y pues nos vemos en nuestra próxima Las Pagan TV. Hasta luego.